Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Di conmigo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quisieran escuchar estas palabras de la boca del Señor dirigiéndose a cada uno de nosotros? Ana, sobre poco has sido fiel. Sobre todo me gustaría escuchar esa parte de sobre mucho te pondré. No es broma, prefiero escucharla de entra en el regazo de tu Señor, ¿verdad? Pero todos nosotros quisiéramos escuchar cosas así. Y está bien, porque todo esto, si está escrito en la palabra, quiere decir que es para ti y es para mí. Hay un mucho destinado para ti y para mí. Pero lo que tenemos que entender hoy es que este mucho tiene un camino que se llama lo poco. Lo poco es el camino que tú tienes que transitar para llegar a ese lugar de gloria y destino. En este versículo es de una parábola donde Jesús está contando que había un señor muy rico que tenía que dejar sus tierras y sus bienes y marchar lejos. Y entonces toma a 3 de sus sirvientes y conforme a la capacidad, dice la Biblia, de cada uno de ellos, conforme a su capacidad, les entrega los bienes para que sean administradores. Resulta que se marcha y al tiempo vuelve y 2 de ellos habían sabido hacer con fidelidad lo poco. Entonces el Señor les dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero había uno negligente que no había sabido hacer bien su trabajo, no había sabido ser fiel. Entonces viene Dios y le dice: tú eres un siervo inútil. El señor de la finca está tipificando a Dios, ¿verdad, Jesús? Le dice: eres un siervo inútil, no me has sabido ser fiel en lo poquito. Échenlo a las tinieblas de fuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. Si te das cuenta, en toda la historia de la humanidad vemos personas que no han sabido ser fieles en lo poco. Y a raíz de sus infidelidades, ellos sufrieron, pero hicieron sufrir a todos los que traían detrás. Si nosotros hoy pudiéramos hablar con Adán, Adán nos diría: yo no supe hacer mi parte bien. Yo no supe tener fidelidad en lo poco, porque mira tú que Dios me creó y me dejó al cargo de todo un huerto, donde me dijo, tenía una sola instrucción, Adán. Adán, de todo el huerto, de todos los árboles que hay en este huerto, tú puedes comer, pero de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, tú no comerás. Eso era lo poco de Adán. Pero Adán hoy con tristeza nos diría: yo no supe hacer bien ese poco y fui a tomar del fruto de ese árbol prohibido. Si llego a ser fiel, tal vez hoy no soy llamado el padre de la humanidad y hubiera sido llamado a señorear la tierra siendo inmortal. Graves consecuencias. Si Moisés podría hablar con nosotros, él nos diría algo parecido. Todo iba bien, pero un día en el desierto había sed, había calor. El pueblo comenzó a quejarse, el pueblo comenzó a levantarse contra Dios. ¿Dónde estaba el agua? Entonces Dios me dio una instrucción y me dijo: Moisés, háblale a la roca y yo haré que brote agua. Pero Moisés te diría: no supe tener fidelidad en ese poco. Yo no le hablé a la roca, yo golpeé la roca. Y aunque por la misericordia de Dios el agua brotó, Moisés perdió la entrada en la tierra prometida. La Biblia dice que a causa de esto, Moisés solo pudo ver de lejos la tierra prometida. Graves consecuencias. Si David, el rey David, se presentara en este lugar, nos diría: todos conocéis mi historia. Yo, hombre conforme al corazón de Dios,
Tampoco supe tener fidelidad en lo poco en un área de mi vida. Todas las mujeres del reino estaban accesibles para mí, pero tuve que fijarme en una que estaba casada, Betsabé, una que no podía tocar, pero era el rey y la tomé para mí. Y resultó que la dejé embarazada. Y resultó que de ese día, de esa infidelidad, me vi envuelto en mentiras. Me vi envuelto indirectamente en un asesinato porque tuve que ordenar matar al esposo de Betsabé. Y aunque finalmente David tuvo a Betsabé para él nos podría contar las graves consecuencias de su infidelidad en lo poco, viendo cómo el hijo de ese amor moría enfrente de él. El primer hijo de David y Betsabé murió. Y así podemos recorrer toda la Biblia hasta llegar a este versículo de Mateo, incluso llegar hasta los días de hoy y ver cuántas personas perdieron la bendición, mancharon su testimonio, perdieron incluso su vida por no tener esta fidelidad en lo poco. Quiero que hoy todos podamos entender la importancia de esto, lo importante que es que tú y yo como hijos de Dios seamos fieles en las cosas más pequeñitas de nuestra vida. Quiero que volvamos a leer Mateo 25, ahí el versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Di conmigo: has sido, te pondré. Esta parábola nos muestra que entre este tiempo pasado del has sido y el tiempo futuro del te pondré está el paréntesis del presente en el que estamos tú y yo. Está el paréntesis de ese tiempo presente en el que Dios te da la oportunidad, el momento oportuno. ¿De qué? ¿De hacer qué? De producir, de sembrar, de creerle, de obedecerle, de serle fiel. Tú tienes hoy en el presente un momento oportuno para ser fiel en ese lo poco que tienes delante de ti. ¿Por qué es tan importante esto? Porque toda tu vida futura está dependiendo de lo que tú estás haciendo en lo pequeñito, en lo poquito del hoy. La cantidad de tu mucho futuro o de todo lo que vayas a recibir en el futuro como recompensa dependerá de lo que estás haciendo hoy. No le vas a poder echar las culpas a nadie, amén. ¿Lo estamos entendiendo hasta aquí? Muchas de las cosas malas que estamos viviendo hoy, si somos sinceros, si podemos autoexaminarnos, toma un momento para pensar algo que está sucediendo en tu vida que no te agrada, que es malo y que te está llevando a una opresión. Si eres sincero contigo mismo, tal vez encuentras que el origen de esa circunstancia está en algo que tú hiciste mal en el pasado. ¿Qué sucede? Era tan pequeñito, era tan lo poco, que para ti en el pasado era insignificante. Porque lo poco suele ser insignificante para nosotros. Es algo a lo que no le damos importancia. No importa que hagas las cosas así. Eso suele ser lo poco. Pero cuando un médico enfrenta a un paciente y le dice: usted tiene un cáncer en el pulmón a causa del tabaco, resulta que entonces el paciente entiende la gran importancia que tenía aquel lo poco.
aquella pequeña infidelidad diaria de destruir su cuerpo, aquel cigarrillo tan insignificante en el hoy, entonces cobra tanta importancia, porque ahora el cáncer azotó tu vida. No destruyas el templo del Espíritu Santo, porque hay una maldición adherida a eso. Yo mismo te destruiré, dice el Señor. Uno puede orar y imponer manos por las personas, pero mientras tanto ellos no hagan las cosas bien. Dios mismo puede decir, contra mi palabra no vas a poder. Lo poco. Amén. Y así podríamos traer un montón de ejemplos. Parejas que vienen a la consejería. Creo que mi esposo me fue infiel. Y entonces pienso, tal vez no diste importancia a la poca siembra mala en el pasado de esa relación. No diste importancia cuando eras una mujer rencillosa, una mujer que todo lo juzgaba, que todo lo criticaba, una mujer que hiciste la vida a tu esposo imposible. Hombres, igual, no valoraste a tu esposa, era tu princesa, pero tú creías que era tu sirvienta. Y el día que descubres que la perdiste, te das cuenta de la mucha importancia que tenía aquel lo poco diario en tu vida. En esta parábola que os he hablado, los siervos tipifican nuestras vidas. Nosotros somos los siervos del Dios Altísimo, de Jesucristo, que se marchó a la diestra del Padre, pero al igual que habla en esa parábola, Él nos dejó como administradores de todo lo suyo. Tú y yo somos administradores de todo lo que Jesús dejó en esta tierra. Pero volverá a decirte, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te puse a administrar? ¿Qué hiciste? Recuerda, solamente los siervos que se hallen delante de la presencia de Dios, fieles en lo poco, serán declarados como aptos para subir a lo mucho. Lo poco es el camino de lo mucho. Entonces creo que entendiendo esto, todos nosotros tendríamos que estar muy interesados en identificar en nuestras vidas qué es lo poco que a mí me ha sido dado. ¿Qué es lo poco en mi vida que yo tengo que guardar, que yo tengo que ser fiel? Esta es la importancia. Todos nosotros, al despertar, tenemos un papel asignado en esta tierra. Tú y yo despertamos y estamos en esta tierra en un escenario. Yo soy madre, soy esposa, soy la pastora, soy amiga, estoy en una sociedad frente a personas. Tú puedes ser padre, puedes ser sacerdote del hogar, puedes ser esposo, puedes ser amigo, puedes ser trabajador, puedes ser empresario. Tienes un papel asignado en esta tierra. Y si tú no te ocupas de cumplir con ese papel bien, entonces nunca podrás ser llamado a ser puesto en alto, a ser puesto sobre lo mucho. Vendrá Dios y podrá decir de ti negligente, negligente con la esposa que te di, negligente con los hijos que te di, negligente, siervo inútil con el trabajo que yo te di. No has sabido serme fiel. Lo mucho solo está destinado para aquellos que saben ser fiel en lo poco. En las familias, un padre de familia tiene la responsabilidad delante de Dios y de su casa de ser el que protege y el que provee. Dios te asignó ser sacerdote de tu hogar, a los hombres que hay aquí. Pero ¿qué sucede? No solamente tienes que proteger tu economía y proveer para tu hogar, tienes que proveer mucho más.
Tienes que proveer un tiempo de calidad para los tuyos. Un tiempo de calidad para tu esposa, un tiempo de calidad para tus hijos. Tienes que proveer que tu esposa se sienta como la reina de tu hogar. Y cuando un hombre no está haciendo bien su función, resulta que toda su casa puede venir a destrucción. Y ese hombre sueña pensando castillos en el aire del maravilloso hogar que quiere tener. Y envía oraciones al cielo y pide que oremos por su hogar. Pero solo serán castillos en el cielo porque no supo poner la primera base fiel. Ese ladrillo, esa piedra sobre la cual va a edificar su casa, que se llama fidelidad en lo poco, en el abrazo a tu esposa, en la sonrisa, en el te ayudo, lo poco. Las esposas igual. Fuiste asignada por Dios para traer una atmósfera de paz. Pero a veces somos rencillosas y en nuestras casas hay de todo menos paz. Entras por la puerta y es la tercera guerra mundial en tu hogar. Pero no fuiste asignada para ser el coronel ni el general de tu casa, donde eres mando y ordeno. Fuiste asignada para ayudar a ese varón que Dios puso contigo. Fuiste llamada a animarlo, a levantarlo, a valorarlo, a guardar tus hijos en un ambiente protector. Gran porcentaje de las mujeres sueñan, parece que lo tenemos en los genes desde niñas, ¿verdad? Sueñan con castillos en el aire y con ese príncipe azul y con carrozas y con caballos donde el príncipe viene a galope a por ti y no se han dado cuenta que ellas son la bruja de la película y quieren construir un maravilloso hogar. Abre los ojos, mujer. Aquí no hay brujas, pero las hay por ahí. Tienes una función y ese lo poco es lo que va a construir un futuro feliz en lo económico. ¿Dónde está lo poco económico para que Dios me ponga sobre lo mucho? Esto nos va a interesar a todos, ¿verdad? Porque todos queremos tenerlo mucho en la economía. Dios estableció leyes. Lo primero que tú tienes que ser es limpio y transparente en tu economía. Limpio y transparente. Y si quieres tener una economía guardada, protegida de las garras del infierno, Dios dejó para ti instrucciones. Serle fiel en lo que te instruyó, igual que a Adán. Adán no nos hubiera metido en el lío en el que estamos si hubiera sido fiel en ese poco. Pero es que muchos culpan a Adán, es que fue por la culpa de Adán. Pero tú en el presente no sabes hacer lo mismo. Dios te da una instrucción y no la sabes seguir y luego todas las culpas son de Adán, son del diablo, son del marido. Te voy a decir la pequeña instrucción que Dios nos da con las finanzas. Anótalo ahí. Marcos 12, 17. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos, que nos lo sabemos de memoria. Encima no sabemos la ley de memoria. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué te está diciendo esta instrucción? Que en tus finanzas hay tres partes. En tus finanzas hay una parte que no es tuya y es de Dios. Hay otra parte que no es tuya y es del César. Y hay otra parte que es la que te corresponde. Y hemos hablado un montón acerca de lo de no robar a Dios, porque es bueno que el pueblo entienda que cuando Dios dice aquí, dame lo que es mío, 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 quiere decir que no es tuyo. Que tú tengas los diezmos de Dios en tus manos no te hace señor de ellos. Dios solamente permite que eso esté en tu mano para ver lo que hay en tu corazón. Por eso dijo el Señor, me estáis robando. Y hay juicios severos contra robar a Dios. Y se ha hablado mucho en las iglesias acerca de esto, pero tal vez no se ha hablado tanto acerca del César.
Dale al César lo que es de quién, del César. Esa parte de tu economía que tú diezmas y quedas a cuentas con Dios, pero hay otra parte que tiene que estar a cuenta con el Estado, con el gobierno. Ese es el César. El César en nuestro tiempo es el Estado español, el gobierno. Y hay una parte aquí en la Biblia que dice, ¿quieres protección en las finanzas? Dale al gobierno lo que es suyo. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros decimos, hazme la factura sin IJIC? Hazme la factura sin IVA para los que están en la península, porque quiero pagar menos. Sucede que estás robándole ¿a quién? Al César. Pero lo poco que Dios te dijo fue, dale lo que es suyo. Dáselo. Todas las trampas que se pueden hacer, las tiene la humanidad inventadas para tener 2 euros malditos en el bolsillo. Dinero que no puede permanecer y además de marcharse, deja grandes lamentos. No robes a Dios, no robes al Estado, porque no solamente estás robándoles, sino que estás infringiendo la ley de Dios, lo poco. Si en lo poco de tus finanzas me eres fiel, yo Dios te prometo que sobre mucho te pondré. Yo le creí, hace muchos años que le creí, y yo siempre ministro que no hay una sola vida que a mí me haya podido venir a decir, pastora, Dios es mentiroso. Aplícate la ley. Los empresarios, serle fiel a los que nos están escuchando, serle fiel al César, sé fiel con tus impuestos, sé fiel también con tus trabajadores, no les oprimas, no les hagas hacer horas extras que luego no se las vas a pagar, no les hagas contratos basura, no les hagas contratos sin seguridad social, no se lo hagas. Porque hay un Dios en los cielos que todo lo ve y va a abogar a favor de esos casos. Porque seamos empresarios o no seamos empresarios, tenemos siempre ese aprovecharnos de la gente que está en una condición inferior a nosotros en economía. Y le pedimos trabajos, hacemos cosas y nos comenzamos a aprovechar de ellos. Pero esa gente tiene un Dios en los cielos que les va a hacer justicia. Proverbios dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias. ¿Para qué? Para aumentar sus ganancias. Gente que solo piensan en ellos. No me importa oprimir al trabajador. O eres empresario y tienes clientes, no te importa oprimir a los clientes, engañarlos, mentirlos, para aumentar tus ganancias. Pues Dios dice aquí, ciertamente empobrecerán, firmado el Señor. Ciertamente. Además se ocupó de decir ciertamente que nadie crea escapar. Esa persona empobrecerá porque es la ley de Dios. Esas empresas están destinadas al fracaso. Y no importa que alguien me diga aquí, bueno, pues yo conozco, pastora, un montón de personas que transgreden las leyes de Dios, que hacen todas las cosas mal y están en los tiempos de gloria y abundancia. Bueno, yo te digo que sé en quién he creído y los tiempos de gloria y abundancia terminarán y los tiempos de luto llegarán. Porque Dios dice que todo en esta tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Lo que Dios dice se cumplirá. Trabajadores, ¿cuántas quejas contra los jefes? De la misma manera que tú quieres que tu jefe sea excelente contigo, ¿por qué no comienzas siendo excelente tú con él? ¿Quieres que te pague hasta la última hora, minuto trabajado? ¿Por qué no empiezas a ser excelente y tienes excelencia también en ese horario? No le robes. Los trabajadores que no tienen al jefe al lado pueden robar horas, pueden hablar mal, pueden hacer cosas en la empresa
mal, sembrando el mal para sus vidas, porque al final del mes es ese empresario, es ese jefe el que firma tu nómina. No hables, no hagas nada mal contra ellos, invierte cada día en ser fiel en ese lo poco. Porque aunque tú me digas, es que mi jefe ni me valora, le da igual todo lo que hago, no importa. Mira que la recompensa no viene de un hombre. La recompensa viene de un Dios todopoderoso que todo lo está viendo, amén. Así que la gloria sea a Él por tu fidelidad en tu vida espiritual. Esto es muy gracioso. Mucha gente quiere llegar a las naciones y a predicar en las naciones y quiere hacer cruzadas, y cuando compartimos acerca de los avivamientos son los primeros en decir, cuando salte el avivamiento yo voy a trabajar para el Señor en la iglesia a jornada completa, pastora. Y yo estoy pensando por dentro, ni siquiera tienes fidelidad de venir puntual al culto y estás pensando que Dios te va a contratar. Ni siquiera tienes fidelidad en la asistencia a la iglesia y estás pensando que Dios te va a contratar. No tienes fidelidad en guardar la lengua callada contra el hermano y piensas que Dios te va a contratar. Te voy a decir algo, Dios ya tiene su plantilla. Aquellos que son fieles, ¿dónde? En lo poco. Cuando nadie te ve, cuando nadie sabe ni que existes, los ojos de Dios están sobre ti. En tu casa donde nadie te ve, con los amigos cuando te reúnes y nadie te ve, los ojos de Dios están sobre ti. Y Él está tomando nota, ¿sabes? Aquí, aquí, aquí y aquí tengo gente fiel. Tengo gente que no murmura, gente que critica, gente que se esfuerza por venir a la iglesia, aunque esté guarda abajo. Yo quiero a esa gente en mi plantilla. Y yo puedo no saber, porque a mí me vas a poder engañar, pero a Dios no le vas a engañar. Y cuando Dios saque su plantilla, no será de los negligentes, no será de aquellos a los que Dios llama siervos inútiles. Y hay destino para esos. Échalos fuera donde es el lloro y el crujir de dientes. Tráeme sobre lo mucho a todas aquellas personas que supieron serme fieles en lo poco. Si no, es como... Para mí es la misma necedad que decir que alguien quiere ser culturista pero no quiere ir al gimnasio. Los músculos hay que trabajarlos. Lo mucho hay que ganárselo. Nadie va a pasar a lo mucho sin ser aprobado en lo poco. En lo poco séle fiel al Señor. Y entonces Dios te verá como alguien apto para lo mucho. Y me gustaría decir algo muy importante aquí. No permitas esas batallas interiores en el corazón. No permitas esas luchas interiores de, mira a mi hermano que lo pusieron ahí a liderar. Y mira al otro las responsabilidades que le dieron. Y mira al otro hermano cómo está queriendo trepar. Y vienen todas esas batallas. Conmigo nadie cuenta, a mí nadie me ve. Y yo le estoy siendo fiel a Dios. Los pastores, no permitáis esas batallas en el corazón. Aquel tiene 10, aquel tiene 20, aquel tiene 1000. Y yo, me están robando las ovejas. No las permitas. Porque tal vez la capacidad de uno es de 1000, la capacidad de otro es de 100 y la capacidad tuya es de 10. ¿Cómo pasó en esta parábola? Los 3 siervos tenían diferente capacidad. Y conforme a la capacidad que tenían, se les delegó una cantidad. Pero aunque la cantidad era diferente, la oportunidad de ser fieles era igual para todos. La fidelidad no se cuenta por lo que tienes, se cuenta por lo que haces con lo que tienes, amén. Ahora sí, dale esa gloria a Jesús. Sé fiel en lo poco, que Él te va a ir añadiendo. Recuerda, no combatir. ¿Qué tienes en tu mano?
La fidelidad a Dios no te la contará Dios por cuánto tienes, ni por lo que tienes, sino por lo que has hecho con eso que te ha sido entregado. Lo que has hecho con lo que tienes. El tiempo es otro regalo de Dios para nosotros en esta vida. Y Él espera que tú sepas invertir el tiempo bien. Vamos a leer Efesios 5, el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La Nueva Versión Internacional dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Cuál habíamos dicho que era ese momento oportuno? El presente, lo que tú tienes hoy, aquí y ahora, tú lo poco en el escenario de la vida en el que estás. Ese es tu momento oportuno. Y Dios te dice, aprovechando bien ese momento oportuno. Ahora vamos con sinceridad. Vamos a hacer un chequeo de nuestras 24 horas. ¿Cuántos pueden decir con integridad? Delante de Dios, yo estoy invirtiendo bien todo mi tiempo. Yo tengo tiempo para mi familia, tengo tiempo para mí, tengo tiempo para el Señor, tengo tiempo para todo. ¿Cuántos pueden tener esa integridad? ¿O cuántos tienen que decir, pues la verdad, que todo mi tiempo se lo llevan mis hobbies en lugar de mis hijos? Todo mi tiempo se lo lleva la empresa y el trabajo en lugar de mi familia. Todo mi tiempo se lo lleva la televisión pastora en lugar del Señor. Estoy siendo negligente con todo mi tiempo. ¿Cuántos? Dios dijo que seas diligente. Vives malgastando el tiempo cuando Dios te dijo, mira bien, que los días son malos. Invierte bien tu tiempo. Recuerda que solo las buenas siembras, la fidelidad en lo poco va a dar una buena cosecha. ¿Qué haces con el dinero? No solo lo que hagas con lo que le das al César o con lo que le das a Dios va a contar de ti como un buen o un mal administrador. No. Con el dinero que restó para ti, con aquella parte, con aquel tercio que es tuyo, ¿qué estás haciendo con ese dinero? ¿Estás siendo un buen inversor? ¿Puedes decir que tienes fidelidad en ese lo poco? ¿O puedes decir que el espíritu de fascinación siempre te arrastra a tenerlo mucho? Hay un demonio, un espíritu inmundo de fascinación que arrastra a los hijos de Dios y a la humanidad entera. Puedes tener esa casa, sueña con ese coche, sueña con ese plasma. Lo vas a pagar en cómodos plazos, en toda tu vida. Lo vas a pagar cómodamente. Y resulta que te enyugaste para toda la vida. ¿Por qué? Porque el demonio te ofrece saltar a lo mucho sin haber pasado por el camino de lo poco. Los compromisos. Vivimos en una sociedad llena de compromisos, de tradiciones. No tienes un euro, pero tienes que celebrarle el mejor cumpleaños a tu hijo. No tienes un euro, pero vienen los benditos reyes. Hay que hacer regalos de reyes. Y resulta que ¿tiras de qué? De tarjeta de crédito. ¿Tiras de qué? De endeudarte hasta las pestañas. Porque tienes que cumplir con la sociedad. Tienes que cumplir con la tradición. Tienes que cumplir, pero yo te digo, ¿quieres una economía sana? Cumple con el Señor. Sé fiel, ¿dónde? En lo poco. En lo poco. Y Dios te promete estar sobre lo mucho. La gente gasta lo que no tiene. Si tienes, bien y adelante. Pero si no tienes, no te endeudes. Sé fiel, sé fiel. ¿Sabes dónde fue fiel José? En lo poco del pozo, en lo poco del calabozo, en lo poco de las injurias, de las blasfemias, de todo lo que querían hacer contra él. Y él se mantuvo fiel. ¿Sabes dónde lo puso Dios? En lo mucho sobre todo, gobernando Egipto, fiel en lo poquito. Le alcanzó la promesa, sobre mucho, José, te pondré.
¿Por qué no determinamos? Toda la vida se trata de decisiones. Toda la vida, desde que tú tienes uso de razón, toda nuestra vida gira alrededor de decisiones. Un ser humano toma miles de decisiones, miles y miles y miles a lo largo de su vida. ¿Por qué no tomar la decisión hoy de estar enfocados en lo poco? De vivir enfocados en lo poco y peleando por hacer bien lo poco. ¿Por qué no vivir enfocados en ser mejor esposa, mejor esposo? ¿Cuándo mañana, pastora, llegará? No, hoy y ahora. En el momento oportuno, tiempo y ocasión te ha dado Dios hoy y ahora para que mañana puedas decir, mi vida va de gloria en gloria. Hoy y ahora. Siembra para ser mejor cristiano, mejor empresario, mejor trabajador, para ser mejor en todo. Porque hay una ley espiritual y tu parte en este pacto sagrado solamente es esforzarte en hacer las cosas bien en lo poco. Y Dios te promete, bien, yo vendré, lo veré y te pondré sobre lo mucho. Voy a pedir a los músicos me ayuden aquí. Ahora ya sabes qué es lo poco en tu vida. Y el Espíritu de Dios, si estás interesado, va a seguir contribuyendo y va a seguir ayudándote, mostrándote qué es lo poco en tu vida. Un día a día de fidelidad a ese lo poco traerá como consecuencia una vida de abundancia. Tu día a día de fidelidad a Dios, a tu empresa, a tu jefe, a tus trabajadores, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a la iglesia, al servicio, a Dios. Traerá un futuro de abundancia. Como hemos dicho que muchas de las calamidades que vivimos hoy son el resultado de aquellas infidelidades en lo poco de ayer, entonces podemos revertirlo todo. Porque si hoy comenzamos a tener fidelidad en lo poco, sucederá que mañana estaremos en la victoria, en la bendición, en el gozo, en la alegría. ¿Por qué? Porque es fiel quien lo prometió. Si en lo poco, iglesia, me eres fiel, sobre mucho te pondré. Si en lo poco, iglesia, me eres fiel, sobre mucho te pondré. Y la palabra de Dios hoy es: si en lo poco, cielos abiertos, me eres fiel, sobre mucho yo te pondré. ¿Cuántos le dan ese gloria a Jesús? Le dan ese aplauso y le dicen: aquí hay alguien con quien puedes contar. Yo voy a ser esa persona, fiel en lo poco, fiel en lo poco, fiel en lo poco. Porque sin esperarlo mucho, sé que tú en lo mucho me pondrás. Toda nuestra vida se basa en decisiones, en entregas, en rendir, en caminar, en seguir. Esa es toda tu vida. Continúa hacia adelante. Hoy, ahora, en este momento oportuno, ven al altar y dile: yo he atendido tu voz. Yo no voy a ser negligente, yo no voy a ser siervo inútil, porque en lo poco que entiendo, te quiero ser fiel. Y ahora mismo voy a comenzar a caminar en esa fidelidad.